Cuando se habla de anécdotas paranormales, se suele hablar de lugares abandonados o de brujería. Historias contadas por personas que se dedican a eso, pero ¿sabes que las personas que se dedican a un oficio muy diferente a este también lo viven? Pues en este video te contaremos una historia de terror contada por un taxista que estaba haciendo su trabajo y pasó por la experiencia más extraña que cualquier persona puede pasar. Inclusive pasaste o puedes pasar por esto. Si quieres descubrir qué es, pues iniciemos. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video contaremos una historia de terror sobre un taxista y un fantasma. Un taxista que recoge un fantasma. Así que si quieres saber de lo que trata esta historia, pues iniciemos. El último viaje del taxista. Eran las 3 de la mañana en una noche oscura y fría de noviembre. La ciudad estaba envuelta en una niebla espesa que transformaba las calles familiares en corredores lúgubres y misteriosos. Jorge, un taxista con más de 20 años de experiencia, estaba sentado en su vehículo, esperando que el reloj marcara las 5 para terminar su turno. El trabajo de taxista en el turno nocturno nunca había sido fácil, pero Jorge se había acostumbrado a las historias extrañas y a los pasajeros peculiares. Sin embargo, aquella noche algo se sentía diferente. Había un silencio inquietante que lo rodeaba, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Jorge estaba estacionado cerca de un parque, descansando un poco, cuando vio a una mujer en el borde de la acera, agitando su mano para llamar su atención. Parecía fuera de lugar en su vestido blanco, hétero y antiguo, como sacado de otra época. Su largo cabello negro caía en cascadas sobre sus hombros y su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz de las farolas. La mujer se acercó al taxi sin decir ni una palabra. Abrió la puerta trasera y se deslizó dentro. Jorge sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero atribuyó a la sensación de la frialdad de la noche. Buenas noches, ¿a dónde la llevo?, preguntó Jorge, tratando de sonar profesional a pesar de la incomodidad que sentía. Llévame a la calle de las Rosas, número 23, dijo la mujer con una voz suave y melancólica que parecía resonar desde lo más profundo del taxi. Jorge asintió y puso el coche en marcha. La calle de las Rosas era una de las zonas más antiguas de la ciudad, un lugar que Jorge conocía bien, aunque no solía tener muchos pasajeros que pidieran ir allí a esas horas. Mientras conducía, Jorge no podía evitar echar miradas furtivas al retrovisor. La mujer estaba sentada en silencio, mirando por la ventana con una expresión ausente. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella a través del espejo, un estremecimiento lo recorría. Había algo en esa mirada que lo hacía sentir como si estuviera siendo observado por algo más allá que un simple ser humano. El camino de la calle de la Rosa se hizo más largo de lo habitual. Las calles, desiertas y envueltas en niebla, parecían alargarse interminablemente. Los faros del taxi apenas lograban perforar la oscuridad, y Jorge sentía como si estuviera conduciendo hacia el corazón de un abismo sin fin. Finalmente llegaron al destino. El número 23 de la calle de las Rosas era una casa antigua, que parecía abandonada. La pintura estaba despintada y las ventanas cubiertas del polvo y telarañas, que reflejaban la luz de los faros como ojos vacíos y muertos. Aquí es, dijo la mujer con la misma voz tenebrosa. Jorge detuvo el coche y miró a su pasajera a través del retrovisor. La mujer ya no estaba en el asiento trasero. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Un escalofrío helado recorrió su cuerpo al comprender que no había abierto la puerta ni había escuchado el más mínimo ruido que indicara su partida. No olvides dejar tu like y suscribirte para que seas parte de esta comunidad. Además, déjanos un comentario sobre si has vivido algo similar o tienes alguna historia de terror. Así que sigamos.
Con el corazón latiendo desbocado, Jorge decidió salir del taxi. Se acercó a la casa esperando encontrar alguna explicación lógica. Tal vez la mujer había entrado a la casa sin que lo notara, o tal vez... Subió los crujientes escalones del porche y golpeó la puerta, que se abrió lentamente con un chirrido perturbador. Al entrar, un olor a humedad y abandono lo envolvió. La casa estaba sumida en la penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas sucias. «¿Hola?», llamó Jorge, su voz resonando en el silencio. No hubo respuesta. Avanzó con cautela por el pasillo, sus pasos haciendo eco en el suelo de madera. Llegó a una sala amplia, donde vio un retrato antiguo colgado en la pared. Su corazón se detuvo al reconocer a la mujer de la fotografía. Era su pasajera, pero con ropa de otra época, probablemente de principios del siglo XX. Sintió una presencia detrás de él, y se giró bruscamente. La mujer estaba allí, de pie, mirándolo con la misma expresión melancólica. «Morí aquí hace 100 años», dijo ella, su voz ahora sonando como un susurro que emanaba a todas las direcciones. «He estado esperando por alguien que pudiera escucharme, alguien que pudiera ver más allá de la niebla del olvido». Jorge intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. La mujer se acercó lentamente, y él pudo ver las lágrimas brillando en sus ojos. «Ayúdame a encontrar la paz», pidió ella, su voz temblando de desesperación. «Necesito que alguien escuche mi historia, que alguien sepa lo que pasó». Jorge, dominado por una mezcla de miedo y compasión, asintió. La mujer comenzó a contarle cómo había sido asesinada por su esposo celoso, quien la había enterrado en el sótano de la casa para ocultar su crimen. Su espíritu había estado vagando desde entonces, atrapado en el ciclo de dolor y angustia. «No puedo descansar hasta que mi cuerpo sea encontrado y reciba un entierro digno», dijo ella, con los ojos llenos de súplica. «Por favor, ayúdame». A pesar del terror que sentía, Jorge se armó de valor y siguió las indicaciones de la mujer para llegar al sótano. Allí, bajo una gruesa capa de tierra y escombros, encontró los restos mortales de la mujer. Con lágrimas en los ojos, prometió darle el entierro que merecía. Al momento de ver eso, rápidamente se despertó de su taxi, que estaba estacionado afuera de la casa. Sintió un gran escalofrío que recorría su cuerpo, ya que el sueño que había tenido había sido muy real. En ese momento se preguntó, ¿acaso esa mujer se trató de comunicar conmigo? Así que decidió bajar del auto para entrar a la casa. Trató de abrir la puerta principal, pero no pudo. Las ventanas estaban tapadas con madera y la puerta trasera de la casa estaba cerrada con llave. Mientras investigaba, poco a poco se empezó a sentir mal. Un dolor de cabeza que era demasiado molesto, algunos mareos que hacían que perdiera un poco el equilibrio y una falta de aire en su pecho como si alguien lo apretara. Tras no encontrar una entrada, decidió salir de esa casa e irse en su taxi. Tras algunos minutos, los síntomas desaparecieron poco a poco. El video de la semana. Los taxistas suelen tener historias de terror que les han sucedido, pero no son los únicos. También le pasa a los traileros. Este trailero solo estaba haciendo su trabajo y pasó por el peor miedo de su vida por una de las carreteras más conocidas. Deberías tener cuidado si viajas por ahí. El video se encuentra en la parte izquierda de la pantalla y descubre cuál es esa carretera y qué es lo que sucede ahí. También suscríbete, sígueme en Rola Curiosidades y Rola Game. Y sin nada más que decir, adiós.